UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presenta Más calidad de vida. Hoy, en Más calidad de vida, conozca todo sobre hernias de columna. Las hernias de la columna vertebral o hernias del núcleo pulposo son una enfermedad relativamente frecuente que produce síntomas a veces invalidantes y que son causadas por el desplazamiento de estructuras que se encuentran normalmente entre los cuerpos de las vértebras. Las hernias de la columna vertebral producen un dolor llamado radicular, además de síntomas sensitivos y alteraciones del movimiento y de algunos reflejos musculares dependiendo del nivel donde se produce. Dependiendo de las vértebras afectadas, las hernias pueden ser cervicales, dorsales o lumbares. El tratamiento es generalmente con cirugía y los resultados suelen ser muy satisfactorios. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más calidad de vida. Bienvenidos a nuestro programa Más calidad de vida con la colaboración de la Sociedad Médica de Santiago y el auspicio del Colegio Médico de Chile. Esta semana vamos a presentar una enfermedad que es sobradamente común en mucha gente, especialmente la gente de más edad, las hernias de la columna y cómo los nuevos inventos que se han creado para solucionar los problemas. Y para eso hemos invitado al doctor Marcos Obor, que es neurocirujano. El doctor es presidente de la Sociedad Chilena de Neurocirugía. Marco, adelante. Hola. Lo que vamos a hablar en realidad es de la hernia del núcleo pulposo lumbar, para focalizarnos en este problema. Explícale a la gente qué es lo que es la hernia del núcleo pulposo. La hernia del núcleo pulposo es la salida de material discal. El disco intervertebral es el cartílago que une dos vértebras, que está formado por un ánulo, que es como un neumático, de muchas fibras, y un núcleo pulposo, que es un cartílago con más contenido de agua, más blando, para que lo haga flexible. Por algún motivo, en el curso de una enfermedad degenerativa de columna, se produce una deshidratación del núcleo y una alteración de la pared de este disco, y hay una tendencia a que este núcleo tienda a protruir hacia el canal. Y a veces termina rompiendo este neumático y saliéndose ese material del canal, comprimiendo la raíz. El canal es donde va la médula. Donde va la médula y la raíz. En este caso, ustedes ven acá, este es el canal, este es el disco, estas son las dos vértebras, esta es la unidad básica de la columna, que son dos vértebras, un disco, y este orificio es el foramen por donde sale el nervio. Ustedes entenderán que si esto se va para atrás, va a comprimir el nervio a su salida y va a producir lo que se llama la lumbociática o la ciática. El síndrome lumbociático es una entidad patológica descrita del año 34. Mix y Barr describieron por primera vez o asociaron esta hernia del núcleo a la ciática. Y ustedes ven que aquí, en lo que dice, este es el canal, ¿no es cierto? Ahí van los nervios, es el nervio que sale del canal, va hacia la pierna, y cuando este núcleo empuja y aprieta el nervio en su salida, se produce lo que se llama la lumbociática, que es el dolor de la extremidad que va desde la columna hasta la punta del pie. Es un dolor bastante invalidante, causa de licencia, de invalidez laboral, ocurre más o menos en la edad media de la vida hacia adelante. Ahora, el dolor está causado no solo por la compresión, sino por la inflamación causada por esta compresión y por el material que se sale, que son productos químicos, digamos, que irritan la raíz. Entonces, el dolor está producido por un cuadro irritativo y compresivo. Marco, perdón. ¿Por qué la lumbociática en la mayor parte de las personas pasa, después de estar 10 días de cama y antiinflamatorios, pero pasa? Es una muy buena pregunta. Porque el cuadro inflamatorio es muy importante. Se deshincha.
Por eso que los bloqueos o cualquier cosa, aunque estén mal indicados, por ejemplo, hay gente que opera y hace un bloqueo facetario a una hernia y se pasa. ¿Pero por qué se pasa? Porque el corticoide es el que quitó el dolor a través de su vía de corticoide, pero no porque mejoró. Y la compresión, la raíz tiene una gran tolerancia y plasticidad a la compresión. Si está estable, está chico el foramen, la raíz como está formada de muchos axones, muchos nervios pequeños, se puede convertir en un papel y pasa. Se adapta. Y se adapta. ¿Cuándo no se adapta? Cuando hay una micro o una inestabilidad aerosocial. Entonces cuando esto se está moviendo y además está apretado, siempre la está machacando. Pero si está estable, se adapta. Y tú ves gente mayor que no tiene forámenes. Claro. Dice, ¿y cómo no le duelen las piernas? Es porque se va adaptando y la raíz ha ido, como digo, pasa. O sea, un tubo no pasa por debajo de la puerta, pero si yo me convierto en un papel, paso. Claro. Por eso que al final no duele. ¿Esta asiática, hombre y mujer, son iguales? Sí. No es. No hay ¿Obeso y flaco? No hay nada demostrado a nivel 1 que diga que tienen mayor y 1. Lo único es la genética. O sea, se ha demostrado que en familia hay más y hay unos trabajos en gemelos. Dos gemelos, un gemelo que era obrero de la construcción y otro que era oficinista, tenían los mismos discos malos. Si yo uso esas fajas que... Tampoco, yo creo que es contraproducente porque te elimina la musculatura. Una cosa que los médicos no ponderan lo suficiente el sistema neuromuscular. Por eso que la cirugía grande, la laminectomía, que estamos hablando, la gran cirugía, generalmente en un 50-60% queda con dolor. ¿Pero por qué? Porque tú ves la cirugía está perfecta, está descomprimido, los tornillos están bien puestos, pero el paciente le duele, porque el sistema neuromuscular fue destruido. O sea, la musculatura es fundamental para el manejo de la columna, pero no es suficientemente bien cuidada. Pero ¿cómo se queja un paciente entonces? ¿Un dolor que se irradia al dedo gordo? ¿Es lo típico que no puede subir en la punta de los pies, en los talones? Es un dolor que tiene todo el trayecto, que va por la nalga o por el muslo, puede ser por región posterior o posterolateral o anterior de acuerdo a la raíz y que puede llegar hasta el pie. Pero se mantiene, no es un dolor que va y que viene. Puede ser, hay hernias que yo llamo con un componente dinámico. El paciente amanece bien, durante el día empeora o está mucho sentado, que es el momento que hay más presión en el disco, y el paciente maneja media hora su trabajo y ya llega con la pierna. Ese señor le duele, le hace una radiografía. ¿Sirve para algo la radiografía? ¿Qué es lo que hay que hacer? La radiografía tiene una sola utilidad, es la radiografía funcional. A mí me sirve la radiografía, pero en movimiento, para saber si hay o no inestabilidad. Si yo veo que se corre la vértebra en la flexoextensión, así, mucho, yo digo, esto está favoreciendo la que no se adapte. O sea, un dolor persistente, molesto, mejor no radiografía, sino que un escáner, una resonancia. Yo creo que la resonancia es lo mejor. La resonancia es el mejor examen porque ve las raíces, ve los discos, ve el estado de los discos. Un escáner me da que hay una hernia, no, pero no me dice si el disco está roto o no está roto. Claro. Que para lo posterior que vamos a hablar es fundamental. El diagnóstico entonces clínico, por la historia del examen físico, y se confirma la por intensidad de imágenes gravedad, y la mejor imagen resonancia. en la resonancia. Si no hay posibilidad de una resonancia, también es bueno el escáner, no es que no sirva. Claro, no. Y la radiografía simple es más bien la asocio para hacer un diagnóstico dinámico de movimiento, porque los exámenes estos que nombramos son estáticos, el paciente no se está moviendo y a veces a ti te duele cuando te mueves. Y en reposo absoluto no te duele, entonces no tengo el diagnóstico. ¿Y la electromiografía? Yo creo que la clínica supera la electromiografía. O sea, el dolor de la lumboestética es tan claro. Y es clarísimo. Es clarísimo. La persona que tiene experiencia, yo veo entrar a un paciente y le pregunto dos cosas y al tiro la raíz que le está doliendo. La electromiografía es para confirmar, o a veces cuando hay un daño o el paciente se opera y queda con daño, es bueno tener una para ver la vigilancia, cómo va evolucionando este daño neurológico. Pero para el diagnóstico la clínica es lo más importante. ¿Y estos compositores o quiroprácticos? Yo creo que esos son más bien para el lumbago que para la ciática. Con ciática yo no me haría una quiropraxia, porque si muevo y tengo comprimido un nervio es peligroso. Pero para el lumbago puro, que es contractura muscular, que probablemente es una pequeña subluxación facetaria, yo la arreglo, es capaz que los mejores. Pudiera ser, pero sin que haya compromiso neurológico. Cuando hay compromiso neurológico, yo no recomiendo ninguna maniobra, entre comillas, a ciegas. Perfecto. No podemos hablar de hernia si no hablamos de la enfermedad degenerativa de columna, que no es una enfermedad. Eso es fundamental.
La enfermedad degenerativa es el envejecimiento natural de la columna. Como yo le digo a mis pacientes, a los 80 años todos vamos a tener la columna, todos los discos negros y todos con artrosis, o sea, imposible. Pero va a haber gente que a los 80 años no tiene dolor y otros que tienen 60 y que están con la ciática y todo y que no se pueden... Entonces, la idea es no evitar el envejecimiento, sino evitar las molestias del envejecimiento. Entonces, usted ve aquí logrado, este es un disco normal, ¿viste? Está el ánulo, está el núcleo, de ahí el núcleo desaparece porque se deshidrata, empieza a producirse, digamos, un achicamiento del disco y finalmente empieza la artrosis del cuerpo y mira, al final termina todo pegado, el disco al final tiende a fusionarse. Y en esa etapa donde aparece la estenorraquia y la claudicación intermitente. Y ustedes lo ven en los esquemas, es lo mismo. En la etapa 1 y 2, que son la primera etapa, y la segunda, cuando todavía hay movilidad, la hernia juega un papel muy importante. Ya en la última etapa, cuando está todo pegado, no es más bien la estenorraquia que la hernia. Ya no hay hernia porque no hay disco, están todos fusionados. Por lo tanto, creo que una hernia es una complicación de la enfermedad degenerativa de columna o del envejecimiento natural. Es una complicación más que nosotros tenemos que combatirla médicamente o con medidas de este 30% que no se mejora. O sea, para resumir, una hernia de la columna entre vértebra y vértebra, aquí está. El disco se que salió, nos permite movernos, ese salió. Disco se sale hacia atrás y comprime la médula. Eso, ¿te fijas? Y la salida comprime el nervio, porque a ese nivel sí, ya no hay cola de caballo. Es la cola de caballo y la raíz que sale. Y eso es lo que nosotros conocemos como uno la hernia. opera, saca eso, pero igual te puede venir otro de más arriba, más abajo. Y ahí mismo. La recidiva de la hernia del núcleo pulposo es real. O sea, en estadística se ha hecho un trabajo grande, pero estamos hablando de millones de estudiados, sobre todo en Europa, de centros múltiples, la hernia recibe entre el 11 y el 18%. Esa es la realidad. Una cada 10. 1 a 2 de cada 10 recidiva. El que dice que no recibe la hernia es porque ha operado poco, pero a todos lo puede recibir. No lo controla. Claro, o se le fueron. O cuando el paciente lo recibió fue de otro médico y dice, No. no, a mí no me reciben, pero la hernia es recibida, o sea, el paciente uno no puede decir que yo lo opere, porque cuando un paciente dice, doctor, se me quitó el dolor, pero quiero que me opere para que no me vuelva a pasar, claro. Eso no es una buena indicación porque le puede volver a pasar igual, aunque lo opere. Claro. Entonces, esto es constante, porque en el fondo la recidiva, nunca uno saca todo el disco, además sacar todo el disco es malo porque da un lumbago. Eso vamos a conversar después porque ahí está un poco de las cosas nuevas que se hacen. El manejo de la hernia, el tratamiento es el manejo del dolor. Aquí no se trata de sacar hernia o no sacar hernia, por lo que hemos hablado. O sea, si yo dejo la hernia pero te quito el dolor, basta. Si yo tuviera una varita mágica que tiene una hernia y te toco y te quito el dolor, es el mejor tratamiento. Porque la hernia se mejora por sí sola, se reabsorbe y otra cosa importante, también trabajo de muchos pacientes de grupos con grupos de control han demostrado que el operar o no operar el pronóstico no cambia. O sea, la gente que se operó una hernia y un grupo que no se operó, después de 3 años, están iguales. No hay cambio. No hay el pronóstico no cambia con operar o no operar la hernia. Pero sí cambia a corto plazo, porque nosotros, si hay que esperar 3 años para mejorarse la hernia y poder trabajar, no, pues espéreme, sáqueme el dolor porque yo quiero... Y ahí está la indicación, pero no para mejorar el pronóstico. Por lo tanto, sacar o no sacar la hernia no es el objetivo, es quitar el dolor. Por lo tanto, el manejo médico, a todos nos queda claro, es lo mejor. Si uno con tratamiento médico trata la hernia y el paciente mejora, que vaya al kinesiólogo para evitar mejore un poco la conducta y se acabó. Ahora, de los que no se mejoran son los que vamos a hablar, que son los que tienen que pasar al tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico tiene que ser mínimamente invasivo, que es una palabra no tan nueva ya, pero está de moda. Y no es una moda, yo creo que vino para quedarse. Las técnicas mínimamente invasivas son creo que es mínimamente invasivo. Es lo mínimo necesario para mejorar algo. No es poco. Si yo tengo que hacer una fusión para mejorarte, tengo que hacer eso es lo mínimo. Claro. No es cirugía pequeña. Claro. Es lo mínimo necesario para arreglar. Y ahí en hernia es muy importante, porque lo mínimo necesario es lo que yo tengo que hacer. Y aquí ayuda la tecnología, ¿no? La tecnología. Nuevos microscopios. Y nuevas técnicas. Por ejemplo, dentro de las técnicas mínimamente invasivas, lo menos invasivos son las técnicas que se llaman percutáneas o intradiscales. Técnicas que uno, en las hernias protruidas, que no están rotas, yo juego con la presión.
son técnicas que yo entro al disco a través de una punción lateral, por aquí, por el mismo lado que sale la hernia, aquí, y puedo, a través de un rotor, por ejemplo, un shaver, aspirar disco y quitar la presión y por lo tanto descomprimir esto. O por otro lado puedo usar radiofrecuencia para quemar el disco del núcleo y contraerlo, o láser, que el láser no se usa mucho ahora porque quema las plataformas demasiado, o por ejemplo técnicas bipolares que queman el núcleo y lo achican para quitar la presión sin abrir, eso muy poco invasivo, los pacientes son técnicas ambulatorias, sin anestesia, con la anestesia local, los pacientes se van al otro día sin dolor o el mismo día, van al kinesiólogo y acortan este proceso, el paciente que estaba con dolor que no podía manejar, vuelve a la semana a trabajar. Esas técnicas son las menos invasivas, son las percutáneas. Lo voy a tener que suspender un ratito para pasar un aviso de quienes posibilitan este programa y volvemos en un minutito más. Clínica Las Lilas, no siempre la buena medicina cuesta más. Avenida Eliodoro Yáñez, 2087 Providencia, teléfono 2678-0800. Visite nuestra página web www.clinicalaslilas.cl. La hernia de columna es una enfermedad degenerativa de la espalda que puede afectar de diferentes maneras y a diversos discos intervertebrales, provocando fuertes dolores en las extremidades. Si bien existen diversos tratamientos, los avances en cirugía de hernia a la columna presentan resultados muy satisfactorios, permitiendo a los pacientes retomar una vida plena. Muchas veces, los procedimientos se realizan usando técnicas mínimamente invasivas, haciendo pequeñas incisiones y usando instrumentos y dispositivos minúsculos, lo que facilita mucho la recuperación del paciente. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo todo sobre hernias en la columna. La primera parte yo espero que la hayan entendido qué es lo que es una hernia columna, ¿no es cierto? Y la otra cosa importante, que ¿quién debe hacer esto? Debe hacerlo un neurocirujano o un traumatólogo especialista en columna y que sepa arreglar las complicaciones. Si no, no debe meterse, por lo delicado que es esto y por las consecuencias que puede tener. Bien, sigamos entonces. Entonces, después, en segundo escalón de esto lo mínimamente invasivo, yo creo que está lo que está ahora se habla mucho, que es la cirugía endoscópica, que en realidad es lo mismo, el mismo abordaje por la misma vía percutánea a través de la piel, pero en vez de meter una sonda, un equipo que mete radiofrecuencia, láser o un succionador, uno mete una microcámara y mira el foramen, y con microinstrumentos que pasan a través de un canal de trabajo, como estos que están aquí abajo, son lo que uno puede sacar directamente la hernia bajo visión. ¿Qué hernias son las que estarían? Son las hernias que están rotas, porque las otras son hernias contenidas, ¿no es cierto? Que tú al quitar la presión se entra. Una hernia rota ya no se entra, se rompió el neumático, no hay que desinflar el neumático. Entonces uno saca el material bajo visión directa. Como la cirugía endoscópica en todas partes, hay en columna. Se puede hacer transforaminal o translaminar. Yo, la que me gusta es la transforaminal. Yo creo que la hernia por vía endoscópica debe ser algo de un 15-20% que uno tiene ese acceso, que son hernias pequeñas, foraminales, que sean rotas. La otra, que están enteras, uno prefiere las técnicas percutáneas. Y aquí tenemos, por ejemplo, cómo bajo rayo uno está viendo con dos pantallas, la radioscopía y a la vez la visión directa de la cámara en una pantalla. Y eso es otra técnica, es más invasiva porque el endoscopio es bastante más grueso que una aguja, ¿no es cierto? Y finalmente, cuando la hernia es más grande, hay más destrucción, tenemos que caer en la técnica que es la microdigectomía, que también es mínimamente invasiva si uno la aborda con esos conceptos de no romper el músculo, no romper los huesos, respetar los ligamentos,
y solamente llegar al espacio, sacar el fragmento, limpiar el disco. Ahora, esta técnica, que es la más aceptada, que es la que todo el mundo conoce como técnica, tiene sus problemas, que los vamos a discutir, y caemos en un dilema. ¿Qué hago? Que algo lo insinuamos. Si yo, una técnica microscópica, saco solamente el fragmento y dejo el disco para que no se me colapse y no haya mucho lumbago, bueno, tengo 18% residual. Si saco harto disco para que no me reciba, hay gente que dice, no, yo saco que no quiero que haya residual, ustedes ven ahí el disco, Claro, no sé, se colapsa. se colapsa, y el colapso da dolor, da microinestabilidad, da movimiento normal, y todo, como sabemos, el movimiento normal es la primera fuente o primer generador de artrosis. Claro. El movimiento normal es lo que produce la artrosis. O sea, sacar mucho. O sea, si uno cogea la artrosis de cadera, si uno tiene un disco malo que se mueve anormalmente, le da artrosis facetaria, artrosis de las vértebras, hipertrofia de los estamentos, y que llegamos a la estenorraquia, finalmente. Por lo tanto, este dilema es complejo. El cirujano no sabe con la microcirugía si tiene que sacar mucho o poco, o tiene que optar por una o por la. Entonces, ahora último, es lo más nuevo que hay, lo estamos haciendo en Chile. Chile es el primer país que empezó a hacer esto en América. Estamos sacando el fragmento que se ve ahí y poniendo una prótesis en el orificio. Y esa prótesis, que se implanta, como está en el esquema, en la vértebra, que es de silicona, tapa el orificio, mantiene el disco en su altura, mantiene la funcionalidad del disco y evita la recidiva. Los alemanes han logrado bajar la recidiva a menos del 1%. ¿A cuántos meses, años? A 2 años. A 2 años. Lleva. Y generalmente las recidivas son bastante precoces cuando son recidivas. Y esta es la prótesis. Tú ves que tiene una placa de titanio y una silicona que emula el ánulo. O sea, trata de igualar el ánulo. Uno entra, igual que una microcirugía, uno entra, abre un poquito la lámina con mínima abertura, con bajo microscopio, todo eso. Uno ve como uno entra al disco, es el disco que está salido, se supone. Sí. Se saca, queda el orificio, después uno mide porque hay un tamaño de la lesión, y si es posible taparlo, no siempre, si está totalmente desgarrado, igual que un neumático malo, no sé, y uno pone, mira cómo entra la prótesis paralela, tú la empujas, entra, al entrar se abre, se pega contra la vértebra superior y forma un verdadero tapón que evita que el resto del núcleo salga y restituye la presión. ¿Te fijas? La verdad. Sí. Y eso hace que solucionemos, o sea, evitemos sacar mucho disco, porque no sacamos nada más que lo que está salido, conservemos el núcleo y reconstruyamos la función discal con menos lumbago. Lo que está claramente probado es que la recidiva baja a menos del 1%. Lo que todavía está en un trabajo doble ciego es ver cuál realmente mejora el lumbago posquirúrgico. Aquí tengo un caso hecho acá, tú ves la hernia extruida, un fragmento inmenso, eso hay que entrar a sacar, eso no lo puedo aspirar ni nada. Todo eso negro en la hernia, lo que desciende ahí en la hernia. Después de operado, mira que quedó la prótesis, como quedó sin hernia, y ahí está la prótesis puesta y tapando la salida de ese fragmento. Los pacientes se van el mismo día de alta y prácticamente no necesitan reposo. ¿Y estas prótesis tienen distintos números, distintas Distintos alturas, tamaños. hombres, Uno lo mide en mujeres? pabellón. Ya. Yo le digo al paciente, tengo la posibilidad de hacerlo, pero no es seguro. Si están las condiciones locales y el tamaño, porque si tiene una rotura de todo el disco, está rajado el disco, es como cuando no hay que parchar, o sea, hay que hacer la técnica clásica, Antigua. no poner nada. Esto es una alternativa nueva, por ejemplo, para la hernia lumbar, que es bastante interesante. Hay 10 años de trabajo, hay seguimiento de más de 2 años, hay un trabajo doble ciego, ahora nuevo. Es alemán esta cosa. Sí, pero no puede usar un obrero, una persona que trabaja. Queda metido o sea, la uñeta entra aquí hasta acá, dentro. Y la prótesis está en la capa más interna del ánulo. Ya. Y después esto va a cicatrizar por fuera. O sea, el hueso se va a cerrar por fuera y el disco se va a cerrar por fuera. Y eso va a quedar ahí. Ahora, si llegara a recibar, lo que se va a salir es la silicona y se puede cortar como cualquier hernia. Las hernias estas del núcleo pulposo no son auge, no son GES. Sí. Son. La hernia son auge y GES, pero solamente la técnica clásica es un problema grave para el progreso, porque cualquier cosa de estas nuevas que hablamos, percutáneas, de repente son cuestionadas
por la ISAPRE. ¿En qué sentido? Porque dice, no, el código, pero no, cuando es una técnica quirúrgica más. Hay ISAPRES que las pagan y otras que no, pero queda como al libre albedrío. Es complejo eso, porque es difícil avanzar. Tienes que diseñar, o sea, en el fondo, entre comillas, para que la cosa sea bien, tienes que hacer lo clásico y nada de lo nuevo resulta. Pero con el clásico se queda más días hospitalizado. Con los más nuevos, días, y más recidiva, más lumbago, más artrosis, más... Pero eso es difícil cuando no es fácil convencer a la gente de eso. Pero lo que es complejo es que uno no puede hacer las cosas mal para que las pague. Uno tiene que hacerlo mejor. Porque si el día que empecemos nosotros a trabajar para que estamos al revés, pues no corresponde. Lo que yo quiero decirle, en queda un minuto, es que lo que el doctor nos trae es una solución. Siempre los progresos son escalonados, no son, la mayoría de los progresos no son ideas geniales, sino que son progresos que van mejorando las cosas. Y la idea que él nos trae es cómo entre vértebra y vértebra poner algo aquí de manera de reconstituir esto que estaba malo, reconstituirlo con una silicona, ¿no es cierto? Y que se pone sin abrir prácticamente, sino que a través de un hoyito hacia adentro. ¿Alguien se muere de esto por operación? Digamos, que la gente tiene pánico a operarse. Toda cirugía tiene riesgo, eso no hay que decir que no. O sea, existen probables complicaciones en la cirugía de columna y grave. O sea, por ejemplo, una lesión de grandes vasos porque se pasó para adelante el cirujano es mortal muchas veces. Y una lesión medular en una cirugía anterior o posterior con compresión puede empeorar su clínica. O sea, pueden haber daños neurológicos, daños vasculares y también daño, digamos, por ejemplo, una rotura dura que produzca una fístula líquida. O sea, no es una cirugía exenta de riesgo. Hay que escoger muy bien el centro y el cirujano, que se dedique a esto, que sea su prioridad. Actualmente cada vez hay más cirujanos que se llaman cirujanos de columna, se ha creado casi una especialidad, que derivan de la traumatología, de la neurocirugía, y tú vas a congresos de columna y son columnólogos en el fondo, y que derivan de otras, y son especialistas, ya no operan otra cosa que columna. En Chile es más difícil porque el neurocirujano igual tiene que operar otras cosas y está inserto en un hospital donde tiene que hacer de todo, pero igual en la cirugía de columna, en neurocirugía, representa alrededor del 60-65% de la patología hospitalizada en un servicio de neurocirugía es columna. Es más frecuente que la patología cerebral. ¿Por qué es más frecuente? No sé. Es que van a estar parados, pues, si estamos parados. Ese es el costo de estar parado. Claro, o sea, es más frecuente en una enfermedad de columna que de cerebro. Sí. Está claro. Muy bien, pues. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. El domingo a las 5:30 de la tarde. Que tengan una muy buena semana. Y gracias a todos ustedes. Muy bien. UCB Televisión, con el auspicio de Clínica Las Lilas. No siempre la buena medicina cuesta más. Indura Médica presentó Más Calidad de Vida.